Millones de personas en el mundo mueren debido a la contaminación del aire. Expertos advierten que la polución en el Perú podría generar graves problemas en la salud pública. Las ciudades más pobladas y transitadas de América, Asia y África serían las más afectadas. A través de sus redes sociales, la Organización Mundial de la Salud y la ONU aseguran que la contaminación del aire ha creado un asesino invisible. Y es que según estudios, en solo un año estaría cobrando la vida de al menos 6.500.000 personas. Especialistas aseguran que el Perú está seriamente inmerso en este problema. La contaminación principal es la contaminación por vehículos. Los vehículos petroleros y gasolineros son los que más contaminan. Las normas que tenemos no hacen que los vehículos antiguos salgan de mercado. Hay muchos tamaños de partículas y mientras más fina sea la partícula, es mucho más dañino, más peligroso para la salud. Indican que las partículas contaminantes en el aire también provienen de la industria, el comercio, la construcción, pero sobre todo del inadecuado manejo de la basura por parte de los municipios. Los primeros daños en la salud se manifiestan vía alergias e infecciones respiratorias. Los casos más severos tras la llegada de las partículas a los alvéolos pulmonares y luego a la corriente sanguínea. En los centros de salud, si ustedes van, en el área de neumonía, neumología, ahí hay muchos pacientes que dependen de un tanque de oxígeno, porque ya casi todos sus pulmones están inhabilitados por esta situación. Dicen que los crecientes casos de cáncer al pulmón en pacientes no fumadores son otra evidencia del problema. Aseguran que es posible revertir la situación siguiendo los pasos de algunos países europeos. Los vehículos tienen que usar cada vez combustibles que generen menos residuos tóxicos, digamos, ¿no? La basura debe ser bien tratada, ¿no? En el plástico debemos usar menos bolsas de plástico, digamos, ¿no? Precisan que con serias acciones encaminadas desde el gobierno y siendo drásticos con los infractores, se podrá lograr el cambio que urge por el bien de la salud de millones de personas. El Perú tiene la más baja calidad de aire de América Latina. De acuerdo con el estudio World Air Quality Report 2021, realizado por la firma privada IQ Air, así, mientras nuestro país se ubica en el lugar 26 con 29.6 microgramos por metro cúbico de material particulado de un total de 117 países, tenemos por ejemplo a Chile en la posición 40, a México en la posición 51, a Colombia en la posición 72, a Brasil en la posición 75 con 13.6 microgramos por metro cúbico, entre otros. Para la elaboración del estudio de IQ Air se evaluó el nivel de calidad del aire en 6.475 ciudades y 117 países de todo el mundo a través de la existencia de materia particulada o PM2.5. Debido a su pequeño tamaño, esta partícula es capaz de penetrar profundamente en el sistema respiratorio humano y desde allí hasta todo el cuerpo, causando una amplia gama de efectos nocivos para la salud a corto y largo plazo, estando asociadas a la exacerbación de enfermedades de tipo respiratorio, tales como la bronquitis. Asimismo, recientemente se ha demostrado sus efectos dañinos sobre dolencias del tipo cardiovascular. Al analizar el informe, es preocupante que se destaque que en el 2021 algunos países, entre ellos el Perú, alcanzó a superar los niveles de PM2.5 del 2019, con 23.3 microgramos por metro cúbico de material particulado, un año de prepandemia e incluso por encima de los niveles del 2018. Todo lo anterior, a pesar de que en el 2021 el país mantenía algunas restricciones a la movilidad, como toques de queda y límites de aforo, además de que algunas actividades económicas no operaban al 100% de su capacidad. Cabe señalar que el nivel de PM2.5 recomendado por el mismo estudio es de 5 microgramos por metro cúbico.
La contaminación atmosférica es la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera procedentes tanto de fuentes naturales como antropogénicas, es decir, originadas por el hombre, que puede incidir en la salud de las personas, en la degradación de materiales y en los seres vivos y funcionamiento de los ecosistemas. La contaminación atmosférica representa un problema de alcance local, pero también entre países o continentes, porque los contaminantes que se emiten a la atmósfera pueden transportarse a otras partes del mundo y reducir la calidad del aire. Causas de la contaminación atmosférica. Para entender mejor qué es la contaminación atmosférica, tenemos que determinar cuál es el origen de la cuestión, es decir, cuáles son las causas principales de este fenómeno. La industrialización ha favorecido la aparición de la contaminación atmosférica, proyectando a la atmósfera gases de efecto invernadero. La acumulación de estos gases en la atmósfera ha propiciado que aparezcan grandes agujeros en la capa de ozono, pero este fenómeno no queda en la destrucción de la capa de ozono, va más allá. A continuación, presentaremos algunas de las causas que han favorecido la contaminación de la atmósfera terrestre. Erupciones volcánicas. Las cenizas volcánicas pueden recorrer entre cientos y miles de kilómetros desde un volcán en la dirección del viento. La ceniza volcánica fresca es arenosa, abrasiva, en ocasiones corrosiva y siempre desagradable. Aunque la ceniza no es altamente tóxica, puede afectar a los niños pequeños, a los ancianos y a quienes sufren problemas respiratorios. La ceniza también puede introducirse en los ojos y rayarlos, especialmente cuando hay mucho viento. La ceniza puede ser peligrosa para el ganado de pastoreo y dañar las instalaciones de tratamiento del agua potable y de las aguas residuales, u obligar su cierre, al obturar o dañar los equipos. Humos y gases de incendios naturales. En el fenómeno de contaminación atmosférica provocada por un incendio forestal, el componente crítico es el humo, provocado por las denominadas partículas finas. Este es una amenaza directa para la salud humana, incluso durante exposiciones relativamente cortas. Los niveles de contaminación producidos por los incendios forestales son extremadamente altos, tanto como para aumentar potencialmente la mortalidad en poblaciones susceptibles, como ancianos, niños y aquellas personas con enfermedades del corazón, así como aumentar las vistas a urgencias de enfermos de asma y personas con problemas respiratorios. Extracciones mineras. El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos a las actividades mineras y diversos efectos en la fauna y flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca. Uso excesivo de productos pesticidas en la agricultura. Los pesticidas son composiciones químicas empleadas para eliminar las plagas de hongos o animales. No obstante, un promedio de 95% llega a otros organismos aparte de las plagas objetivo. Debido a su técnica de aplicación en los campos de cultivo, generando lo que conocemos como contaminación por pesticidas. Por ejemplo, el desbordamiento puede llevar pesticidas a los cuerpos de agua, mientras que la brisa puede llevarlos a otras áreas, como los asentamientos humanos y las regiones de pastoreo, que probablemente afecten a otros animales. Surgen más desafíos, como las malas prácticas de producción, almacenamiento y transporte.
Deforestación. La deforestación sería una de las principales causas de contaminación atmosférica, puesto que al desaparecer esta masa forestal libera todo el dióxido de carbono que ha consumido, provocando que el aire vaya contaminando aún más y disminuya la cantidad de oxígeno. Los árboles juegan un papel muy importante en la protección del medio ambiente, puesto que ellos, mediante la fotosíntesis, son responsables de proporcionar parte del oxígeno que respiramos y de eliminar dióxido de carbono. Un árbol es como un sumidero de carbono, puesto que consumen dióxido de carbono y emiten oxígeno. Cuando se corta el árbol, todo el dióxido de carbono que ha consumido se suelta a la atmósfera, contaminando el aire y contribuye al efecto invernadero. Consecuencias de la contaminación atmosférica. La contaminación del aire afecta a todos y a todos los sectores: animales, culturas, ciudades, bosques, ecosistemas acuáticos, etc. En los últimos años, sin embargo, se ha interesado en dos áreas en particular, que sufren muchas consecuencias adversas de la contaminación del aire: el medio ambiente y la salud humana. Calentamiento global. El calentamiento global se constituye por la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra, al calentarse, desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. No obstante, aunque el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la Tierra, ¿por qué se habla de cambio climático como consecuencia de este efecto invernadero? Esto se explica al pensar que ha habido un aumento gradual y desorbitado de esta subida de temperatura en atmósfera y océanos. La actividad humana, por su parte, ha sido la responsable de emitir una mayor cantidad de gases a la atmósfera, provocando un aumento mayor de la temperatura y como consecuencia generando un calentamiento global. Cambio climático. La contaminación del aire y el cambio climático tienen un origen en común. Ambos problemas parten de un mismo escenario principal: el actual modelo energético. Tanto el cambio climático como la contaminación del aire se ven potenciados por la quema de combustibles fósiles. El incremento de la emisión de CO2 provoca el calentamiento global que deriva en el cambio climático, mientras que la generación de otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre o las partículas en suspensión es la principal responsable de que el aire se esté contaminando. Enfermedades respiratorias. La contaminación del aire también aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares agudos, por ejemplo, infarto de miocardio y el desarrollo de enfermedad coronaria. Las personas que viven en áreas con gran cantidad de tránsito vehicular, sobre todo cuando se crea una microatmósfera con aire estancado por inversiones térmicas, corren un riesgo particular. Todos los denominados contaminantes criterio del aire, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ozono, monóxido de carbono, plomo, materia particulada, salvo el monóxido de carbono y el plomo, causan hiperreactividad de las vías aéreas. La exposición a largo plazo puede aumentar las infecciones respiratorias y los síntomas respiratorios en la población general, sobre todo en los niños, y puede deteriorar la función pulmonar en ellos. Disminución de la capa de ozono. Las consecuencias del deterioro acelerado o la destrucción de la capa de ozono son numerosas. Aunque seguramente sigamos sin creer que a nosotros nos pueda pasar, estos son algunos de los efectos que resultan de este problema medioambiental. Cáncer de piel, enfermedad más conocida relacionada con la radiación UV. Cuando tomamos el sol sin protegernos o no lo hacemos adecuadamente, pensamos que no va a ocurrir nada,
ya que la enfermedad no aparece al momento, sino con el transcurso de los años. Afección al sistema inmunológico. Actúa reduciendo la capacidad del organismo para protegernos de enfermedades infecciosas. La radiación UV modifica la molécula de ADN provocando cambios en nuestro organismo. Alteración de la visión, como cataratas, presbicia, es decir, vista cansada. Luego también problemas respiratorios, como el asma, a consecuencia del aumento del ozono en las capas bajas de la atmósfera, el cual es perjudicial a bajas alturas. Lluvias ácidas. El pH de la lluvia cambia al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, por lo que cuando cae sobre el suelo y las aguas altera sus características químicas y pone en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Es lo que se conoce como acidificación del medio ambiente, un fenómeno que tiene graves efectos. Los océanos pueden perder biodiversidad y productividad. La baja del pH de las aguas marinas perjudica al fitoplancton, fuente de alimento de distintos organismos y animales, lo que puede modificar la cadena trófica y conllevar la extinción de diferentes especies marinas. En los bosques, el bajo nivel de pH del suelo y la concentración de metales, como el aluminio, impiden que la vegetación absorba correctamente el agua y los nutrientes que necesita. Esto daña las raíces, disminuye el crecimiento y vuelve a las plantas más débiles y vulnerables a las enfermedades y plagas. Medidas y soluciones para evitar la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es aquella que define la presencia de sustancias tóxicas en el entorno. Se trata de un problema global, ya que los contaminantes emitidos en un país determinado pueden transportarse en la atmósfera afectando la calidad del aire de otros lugares del mundo. Este tipo de contaminación no solo perjudica al medio ambiente, sino también repercute directamente en nuestra salud a través de enfermedades cardiorrespiratorias que pueden provocar la muerte. Y es que desde la Organización Mundial de la Salud ya estiman que 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación atmosférica. Ser consciente y entender las consecuencias de una deficiente calidad del aire que respiramos nos obliga a actuar, porque todos podemos tomar acciones en nuestro día a día que marquen la diferencia y nos ayuden a construir un planeta más saludable. Consejos para reducir la contaminación del aire en la ciudad. Uso del transporte público y la utilización del coche privado solo cuando sea completamente necesario. Alternativamente, se puede compartir coches privados entre varias personas. Cuantos menos coches, menos emisiones. Luego, elegir a la hora de comprar el coche un modelo de bajo consumo energético. Llevar a revisión de manera anual el coche para comprobar que el vehículo no contamina más de lo permitido. Un coche en buen estado siempre contaminará menos. Por descontado, todo desplazamiento que se pueda realizar en bicicleta o andando es menos contaminante que cualquier coche. Reciclar no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, también ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan gases nocivos para la atmósfera. Usar sprays que sean respetuosos con el medio ambiente y no generen gases invernaderos. Cuidar las zonas verdes de las ciudades, muchas o pocas, funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo, pero pueden ayudar a absorber el CO2. En casa, utiliza bombillas de bajo consumo, con ello lograrás tener la misma luz a través del uso de energía eficiente. No derroches agua. Consumir productos sostenibles y reducir la carne en la dieta son formas de evitar la sobreproducción de alimentos y por tanto de reducir las emisiones. Designar y ampliar espacios verdes en las zonas urbanas. La contaminación atmosférica debe ser percibida por el hombre como algo que afecta a su día a día.
La aparición de enfermedades y otros problemas de la salud que tienen su origen en este problema es mucho más efectiva para el cambio de conciencia que cualquier campaña informativa sobre los perjuicios de determinadas actividades para las personas o el entorno. Cambiar esta actitud reactiva por una proactiva frente a la calidad del aire debe ser una labor compartida entre administraciones públicas, organizaciones y particulares, pues atmósfera solo hay una, y los efectos de la contaminación producida por una única fuente en un lugar muy concreto del planeta pueden llegar a ser sufridos por todos y cada uno de nosotros.